El aire frío cortaba entre las lápidas, afilado como una cuchilla. Ricardo Valdés sujetaba el ramo de lirios blancos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blanquecinos. Eran las 3 de la tarde de un martes gris, y él se encontraba allí otra vez, como todos los meses, tal como lo había hecho a lo largo de los últimos 5 años. Pero justo al doblar la esquina del mausoleo de la familia del Valle, algo lo obligó a detenerse. Un hombre estaba arrodillado frente a la tumba de Isabel. No parecía una visita casual. Estaba llorando. Lloraba con la desolación de quien ha sufrido una pérdida irreemplazable. Sus hombros se sacudían. La respiración le salía en sollozos entrecortados. Y entre sus brazos, acurrucada contra su pecho, había una niña. Ricardo se sintió incapaz de moverse. La pequeña tendría, como máximo, 3 años. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros diminutos. Tenía unos ojos oscuros, enormes. Sus mejillas regordetas conservaban esa dulzura infantil que se desvanece demasiado rápido. Sostenía el abrigo gastado del hombre con una mano. Con la otra le tocaba el rostro, haciendo un intento por secar sus lágrimas. «Papi, no llores». Su voz era un susurro agudo, quebradizo como el cristal. Ricardo sintió que le faltaba el aliento. No podía ser. Era una visión imposible. Ese rostro, esos ojos, la curva de la nariz, la forma exacta de sus labios. Incluso la manera en que ladeaba la cabeza al hablar. Cada rasgo era una copia perfectamente idéntica, Isabel. Pero Isabel había muerto hacía 5 años, sepultada allí mismo, en ese lugar preciso, bajo la lápida de mármol blanco que él visitaba con devoción. Vio el ataúd descender, escuchó la tierra golpear la madera, revivió cada instante de aquel funeral, sintiendo que él mismo estaba siendo enterrado vivo junto a ella. El hombre finalmente notó la presencia de Ricardo. Levantó su cara empapada, los ojos inyectados en sangre e hinchados. Había terror en su mirada, y algo más, algo que Ricardo no conseguía descifrar. Yo no quise molestar, señor». La voz del hombre sonó ronca, rota. Ricardo no respondió. Le era imposible. Sus ojos estaban clavados en la niña. Alma lo observaba ahora, llena de curiosidad, su cabeza todavía apoyada en el pecho de su padre. «¿Quién es usted?». Ricardo finalmente logró articular, pero la voz le salió extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. El hombre se puso de pie lentamente, sujetando a la pequeña con ternura. Javier Soto. Yo trabajo aquí. Soy el encargado de mantenimiento». «¿Y ella?». Javier la apretó más contra su pecho. «Alma, mi hija». El silencio se hizo pesado entre ellos como una condena. Ricardo miró la tumba, a la niña, de vuelta a la tumba. Nada tenía lógica. Pero allí estaba ella, viva, respirando, en movimiento. El rostro de la hija que él había perdido lo estaba mirando a través de los ojos de una completa desconocida. Y Ricardo comprendió, con un escalofrío que le recorrió el cuerpo, que eso no podía ser una coincidencia. Algo andaba terriblemente mal, o terriblemente bien. Simplemente no sabía cuál de las dos opciones era más aterradora. 5 años atrás, Ricardo Valdés era un individuo distinto, no de fondo tal vez, pero en su imagen, sin duda. Pasaba de los 40, acababa de cerrar el negocio inmobiliario más grande de la década en Latinoamérica, y su nombre figuraba por doquier. Revistas de negocios, portadas de diarios financieros, entrevistas en televisión. Era el símbolo del éxito mexicano. El matrimonio con Silvana había sido una decisión estratégica desde el primer momento. Ella provenía de una familia influyente de la Ciudad de México, con contactos políticos que le abrieron puertas que todo el dinero de Ricardo jamás podría abrir. Era hermosa, refinada, sabía perfectamente cómo desenvolverse en cenas de gala y juntas de negocios. La pareja ideal, se decía, pero la perfección siempre exige un precio.
Silvana nunca quiso tener hijos. Lo dejó claro desde el compromiso. Los niños desordenaban la rutina, complicaban los viajes, requerían una dedicación que ella no estaba dispuesta a ofrecer. Ricardo estuvo de acuerdo en aquel momento. Él tampoco encontraba espacio para la paternidad entre sus compromisos interminables. Así que tomaron precauciones, hasta que las precauciones fallaron. Isabel llegó al mundo en una mañana lluviosa de abril. Ricardo estaba en Dubái cerrando un contrato para la construcción de un complejo hotelero. Recibió la noticia por teléfono en medio de una reunión con inversionistas árabes. Prometió regresar pronto. Volvió 3 semanas después. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, ella tenía casi un mes de nacida. Sus ojos oscuros lo miraron con una intensidad que no esperaba de algo tan pequeño. Isabel no lloró, solo observó, como si intentara grabar el rostro del padre que no estuvo presente cuando ella llegó al mundo. Silvana encaró la maternidad como enfrentaba todo, con una fría eficiencia. Contrató niñeras, enfermeras, un equipo completo. A Isabel no le faltaba nada materialmente. Nada, salvo la presencia de sus padres. Ricardo pasaba viajando más de 20 días al mes. Silvana dedicaba las tardes a almuerzos benéficos, los fines de semana a spas y las noches a eventos sociales. Isabel crecía rodeada de extraños a quienes se les pagaba por cuidarla. A pesar de todo, era una niña especial. Incluso con sus 3 años, irradiaba una dulzura que desafiaba la frialdad del ambiente en que vivía. Sonreía a las empleadas, dibujaba flores y corazones, compartía sus juguetes con otros niños en el parque. En una de las raras cenas familiares, Isabel preguntó por qué su mamá y su papá nunca se reían. Ricardo no supo qué responder. Entonces llegó el diagnóstico. Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras salieron de la boca del médico como disparos. Isabel tenía 3 años y 2 meses. Las probabilidades de supervivencia con un tratamiento agresivo eran de 60%. Sin tratamiento, le quedaban meses. Fue la primera vez que Ricardo vio llorar a Silvana. Pero no eran lágrimas de una madre desesperada. Eran lágrimas de alguien que había perdido el control de la situación, algo que no podía comprar, negociar o delegar. Ricardo se juró que cambiaría. Prometió estar allí, canceló reuniones, pospuso viajes. Durante las primeras semanas de tratamiento, él estuvo todos los días. Le sujetaba la mano a Isabel durante las sesiones de quimioterapia. Le leía cuentos cuando el mareo era tan intenso que apenas podía mantener los ojos abiertos. Dormía en una incómoda silla junto a la cama del hospital. Pero las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Un mes después, un inversionista crucial amenazó con retirar el financiamiento de un proyecto multimillonario. Ricardo tuvo que volar a Nueva York de urgencia. «Solo serán 2 días», le prometió a Isabel. «Papi vuelve pronto». 2 días se convirtieron en 4. Luego, 1 semana. Después, 2. Llamaba todos los días. Hablaba con los médicos. Le enviaba obsequios caros que Isabel casi no tenía energía para abrir. Pero él no estaba ahí. Nunca estaba. Silvana manejó la enfermedad de su hija de la misma forma en que lidiaba con los problemas en general, manteniendo una distancia emocional. Visitaba el hospital, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Decía que los hospitales la ponían nerviosa. Ricardo creía que ella simplemente no sabía cómo enfrentar la posibilidad de perder. Por eso, prefería no apegarse. Isabel nunca se quejó, ni cuando la quimioterapia le hizo perder el cabello, ni cuando las agujas le pinchaban sus pequeñas venas día tras día, ni cuando su padre prometía estar allí y no aparecía. Solo preguntaba, ¿papi viene hoy? Y las enfermeras tenían que inventar excusas. El final llegó más rápido de lo que todos esperaban. El cuerpo de Isabel no reaccionó al tratamiento como se esperaba.
Una infección oportunista atacó su sistema inmunológico, ya devastado. En 48 horas estaba en estado crítico. Ricardo se encontraba en Londres cuando recibió la llamada. La voz de la doctora era amable pero directa. «Señor Valdés, tiene que venir ahora mismo. Ya no hay tiempo». Tomó el primer vuelo, 8 horas hasta la Ciudad de México. Más 1 hora de tráfico hasta el hospital. Corrió por los pasillos, subió las escaleras porque el ascensor tardaba. Llegó a la habitación a las 11:47 de la mañana de un jueves. Isabel había muerto a las 11:12, 35 minutos. Solo eso, 35 minutos entre él y la oportunidad de despedirse, de decirle que la amaba, de pedir perdón por todas las veces que no estuvo presente. Murió sola, solo con una enfermera sosteniendo su mano, susurrándole que todo estaría bien, que podía descansar. Ricardo entró en el cuarto y vio el pequeño cuerpo cubierto por una sábana blanca. Silvana estaba en un rincón, los ojos secos, el rostro pálido. Lo miró y solo dijo: «Demasiado tarde». Eran las 2 palabras más ciertas que él había escuchado en su vida. El funeral fue una mezcla de dolor genuino y actuación social. Cientos de personas asistieron. Muchos ni siquiera sabían el nombre de Isabel antes de su muerte. Ricardo permaneció de pie junto al pequeño ataúd, vestido de negro, aceptando condolencias vacías de gente a la que no le importaba. La culpa era una entidad viva dentro de él. Le carcomía el estómago, le oprimía el pecho, le susurraba al oído durante la noche: «Tuviste una hija, y la trataste como un compromiso secundario. Tuviste tiempo, y elegiste gastarlo en juntas. Tuviste amor para dar, y lo guardaste para nadie». El matrimonio no sobrevivió a la pérdida. Silvana culpaba a Ricardo. Ricardo culpaba a Silvana. Ambos se culpaban a sí mismos, pero no sabían expresarlo en voz alta. Entonces gritaban, rompían objetos, dormían en cuartos separados, hasta que un abogado entregó los papeles de divorcio y todo finalizó. Eso fue 3 años atrás. Desde entonces, Ricardo vivía como un fantasma. Vendió la mayoría de sus negocios. Conservó solo lo suficiente para no tener la obligación de trabajar. Residía solo en una mansión exageradamente grande, y cada mes, sin falta, visitaba la tumba de su hija. No porque creyera que ella estaba ahí, no porque pensara que eso marcaba una diferencia, sino porque era la única forma de no olvidar por completo cómo sentir algo. Hasta aquella tarde de martes, hasta que vio a ese hombre llorando, hasta ver a esa niña que no debía existir, pero existía. Y ahora, inmóvil en el cementerio, observando a Javier y a Alma, Ricardo se dio cuenta de algo que lo aterrorizó. Por primera vez en 5 años sentía más que culpa. Sentía curiosidad, sentía miedo, sentía esperanza, y no sabía cuál de esos sentimientos era más peligroso. «¿Por qué se ocupa usted de esta tumba?». La pregunta salió más agresiva de lo que Ricardo pretendía. Javier retrocedió un paso, protegiendo instintivamente a Alma contra su pecho. La niña miró a Ricardo con curiosidad mezclada con temor. Yo me encargo de todas las tumbas, señor. Es mi empleo». «No». Ricardo señaló la lápida de Isabel. «Esa tumba. ¿Por qué estaba llorando aquí? ¿Por qué trajo a su hija?». Javier abrió la boca, pero no pronunció palabra. Sus ojos se movieron con nerviosismo, buscando una vía de escape. Ricardo dio un paso al frente, bloqueando su camino. «Hago una pregunta sencilla, y usted actúa como si estuviera ocultando algo. Así que voy a preguntar de nuevo. ¿Quién es usted y qué quiere de mi hija?». «Su hija está muerta, señor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. La verdad era brutal al ser dicha de esa forma, sin rodeos, sin compasión. «Sé que está muerta», dijo Ricardo con la voz baja, amenazante. Preguntaba qué quiere con su tumba. Javier acomodó a Alma en sus brazos.
La niña había comenzado a sollozar suavemente, sintiendo la tensión en el ambiente. «Alma, todo está bien», le susurró, besando su cabeza. Luego miró a Ricardo. «Mi nombre es Javier Soto. Llevo 8 años trabajando aquí. Su hija, Isabel, ella fue especial para mí. Usted la conoció». La vacilación de Javier al responder fue como una confesión. «Sí, ¿cómo? Yo trabajaba en el hospital, como limpiador subcontratado. Estuve allí mientras ella recibía tratamiento». Ricardo sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Trabajó en el Hospital Central del Bosque?» «Sí, señor. Principalmente en el turno de noche. Limpiaba pasillos, habitaciones, salas de tratamiento. Y vio a mi hija. Vi a muchos niños, señor. Pero Isabel, ella era diferente». «¿Diferente en qué sentido?» Javier miró la tumba y después a Ricardo. Ella sonreía, incluso con dolor, aun cuando había perdido el cabello y apenas podía mantenerse en pie. Le sonreía a las enfermeras, a los doctores, a mí cuando entraba a limpiar su habitación de madrugada. Ricardo no lograba respirar bien. «¿Cuándo fue esto?» «En los últimos 3 meses de su vida. Yo estaba allí casi todas las noches». «¿Por qué nunca lo vi?» «Usted no estaba, señor». Las palabras sonaron suaves, pero con una carga brutal. «Usted venía a veces por la tarde. Yo trabajaba de noche, pero veía a las enfermeras hablando. Escuchaba a Isabel preguntar cuándo volvería su papá». Ricardo cerró los ojos. La culpa era una herida que nunca sanaba. Solo se abría de nuevo, siempre más profunda. «Siga». Javier aferró a Alma con más fuerza. «Yo estaba pasando por el peor momento de mi vida en ese entonces. Mi esposa, Estela, estaba hospitalizada en el mismo lugar. Complicaciones en el embarazo. Los médicos decían que ella podía no sobrevivir, y si lo hacía, el bebé probablemente no. Yo trabajaba 16 horas diarias para pagar las cuentas médicas. No dormía, no comía bien. Estaba destrozado». La voz de Javier se quebró, se detuvo, respiró hondo y continuó. «Una noche entré en el cuarto de Isabel para limpiar. Serían como las 3 de la mañana. Pensé que estaba durmiendo. Pero cuando empecé a pasar el trapeador, escuché su voz. «Usted está triste». No era una pregunta, era una afirmación. Me di la vuelta y ella estaba sentada en la cama, mirándome con esos ojos oscuros e inmensos. Le dije que estaba bien, que debía dormir, pero ella negó con la cabeza. «Usted está triste como yo me pongo triste cuando papi no viene». Ricardo sintió algo romperse dentro de su pecho. No supe qué contestarle a una niña de 3 años que se estaba muriendo. Así que me quedé allí, de pie, sujetando ese trapo sucio, tratando de no llorar, y entonces ella tomó el osito de peluche que estaba en la cama. Era rosa, con un lazo azul al cuello, y me lo extendió. «Tome», dijo, «para que no esté triste». Le dije que no podía, que era suyo, pero insistió. «Cuando uno está triste, necesita un amigo. Él es mi amigo. Ahora también será el suyo». Javier sacó una mano de debajo de Alma y la metió en el bolsillo de su abrigo. Al sacarla, sostenía un osito pequeño, desgastado, con un lazo azul descolorido. Ricardo lo reconoció al instante. Él había comprado ese osito para Isabel en un viaje a París. «Ella me dio esto», dijo Javier, con la voz ahogada por la emoción. Una niña muriendo de cáncer que apenas tenía fuerzas para mantenerse despierta, me dio el único juguete que tenía en su cama porque creyó que yo lo necesitaba más que ella. Dios mío. 2 semanas después, mi esposa dio a luz. Alma nació prematura, pero viva. Estela sobrevivió a la cirugía. Creí que había recibido un milagro. Luego, 3 días después, me llegó la noticia de que Isabel había muerto. Y 2 semanas tras eso, Estela tuvo una infección posparto. Los médicos hicieron todo lo posible. Murió en mis brazos. Alma comenzó a llorar de verdad en ese momento. Javier la meció suavemente,
tarareando una melodía hasta que se calmó. Me quedé con Alma, una bebé prematura que requería cuidados constantes y un padre que apenas podía mantenerse en pie. Perdí mi trabajo en el hospital por ausentarme demasiado. Pasé meses sin trabajar. Cuando por fin obtuve este puesto en el cementerio, descubrí dónde estaba sepultada Isabel. Y desde entonces vengo aquí. Cuido su tumba como si fuera de mi propia familia, porque de alguna forma ella salvó a mi hija, me dio esperanza cuando ya no me quedaba ninguna, y yo se lo debía. Ricardo estaba temblando. No sabía si por la emoción o la ira, o por algo que ni siquiera tenía nombre. Eso no explica por qué su hija es idéntica a la mía. Javier frunció el ceño. ¿De qué me está hablando? Mírela, Javier. Mire a Alma y dígame que no lo ve. Javier observó a su hija en sus brazos y luego la foto en la lápida de Isabel. Sus ojos se abrieron lentamente. Yo nunca me había fijado. ¿Cómo no se fijó? Son idénticas, cada rasgo, cada detalle, como si fueran la misma persona. Señor, yo no sé qué. Usted trabajó en el hospital, tuvo acceso a las habitaciones, acceso al laboratorio, acceso a todo. Ricardo hablaba más alto ahora, la paranoia apoderándose de él. ¿Qué hizo? ¿Qué está ocultando? No estoy ocultando nada. Javier también levantó la voz. Alma empezó a llorar de nuevo. Soy el encargado de mantenimiento, un limpiador. ¿Cree que tengo el conocimiento o los recursos para hacer lo que sea que usted está sugiriendo? Entonces, ¿cómo explica esto? No lo explico. Es una coincidencia. Esto no es coincidencia. Ricardo estaba a centímetros de Javier. Esto es imposible. Y voy a descubrir qué es lo que esconde. Voy a descubrir la verdad. Javier retrocedió con los ojos desorbitados. Señor, por favor, solo vine a dar gracias. Alma está enferma, tiene un problema en el corazón, necesita una cirugía costosa que no puedo pagar. Vine a pedir fuerzas, a pedir un milagro como el que Isabel me dio una vez. Ricardo se detuvo. ¿Está enferma? Los médicos dicen que le quedan a lo sumo 6 meses sin la operación, y yo no tengo dinero, no tengo seguro médico, no tengo nada más que un sueldo que a duras penas paga la renta. Algo cambió en el aire entre ellos. Ricardo miró a Alma, que le devolvía la mirada con esos ojos oscuros tan conocidos, tan imposibles. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Señor, ¿cuánto cuesta? Javier tragó saliva. 150,000 pesos. Pero yo no le estoy pidiendo. Yo pagaré. El silencio fue absoluto. Señor, yo no puedo aceptar. Usted va a aceptar. Y a cambio me va a permitir descubrir la verdad. Sobre quién es usted en realidad. Sobre de dónde vino Alma. Sobre por qué tiene el rostro de mi hija muerta. Javier abrió la boca para protestar, pero Ricardo ya estaba sacando el teléfono de su bolsillo. Mañana por la mañana mi abogado lo contactará. Concertaremos a los médicos, haremos las pruebas, agendaremos la cirugía. Y mientras tanto, usted me contará todo. Cada detalle, cada segundo. Porque una cosa sé, las coincidencias no existen. Y mientras Ricardo marcaba un número, no vio la expresión de terror que cruzó el rostro de Javier, ni la manera en que el hombre sostuvo a Alma un poco más fuerte, como si temiera que alguien se la fuera a arrebatar, porque Javier sabía algo que Ricardo aún no había descubierto. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser como antes. 3 días después, Ricardo estaba sentado en una sala de espera de la clínica La Esperanza. No era el mismo hospital donde había muerto Isabel. Él se había asegurado de eso. No quería revivir aquellos pasillos, aquellos olores, aquellos recuerdos. Javier estaba a su lado, con Alma en su regazo. La niña jugaba con un caballito de peluche que Ricardo había comprado de camino. Lo hacía galopar por el aire, imitando el sonido del trote con la boca. «¿Alma Soto?» Una enfermera llamó desde la puerta. Javier se levantó, pero Ricardo también. «¿Puedo acompañarlos?» Javier dudó.
Luego asintió. La consulta con el doctor. Ramos se extendió por casi 2 horas. Exámenes, preguntas, explicaciones técnicas sobre válvulas cardíacas, flujo sanguíneo, riesgos quirúrgicos. Ricardo escuchó cada palabra como si estuviera en una junta de negocios. Hacía preguntas. Tomaba notas mentales. Exigía respuestas claras. Javier solo sostenía la mano de Alma y trataba de contener el llanto. Cuando el médico dijo que la operación tenía un 85% de probabilidades de éxito, Javier respiró aliviado. Pero cuando mencionó que sin ella, a Alma le quedaban a lo sumo 4 meses, se derrumbó. Ricardo le puso una mano en el hombro. Fue un gesto menor, instintivo, pero significó algo. En los días subsiguientes, Ricardo se encontró realizando actividades que no hacía en años. Llamaba a Javier cada mañana para preguntar cómo había pasado la noche Alma. Les enviaba comidas preparadas por un chef personal a su casa. Mandaba juguetes, libros infantiles, ropa nueva. Javier se negaba a aceptarlo todo al principio. «Señor, ya está pagando la cirugía. Esto es demasiado». «No es demasiado, es lo mínimo». Una semana después de las pruebas, Ricardo apareció en el cementerio a mitad del día. Javier estaba limpiando una lápida cerca de la tumba de Isabel. Alma estaba sentada en el césped, dibujando con crayones en una libreta vieja. «¡Tío Ri!», gritó al verlo, levantándose y corriendo hacia él. Ricardo se agachó y la alzó en sus brazos. Apenas pesaba. Era tan frágil que él temió apretarla demasiado. «¿Qué estás dibujando?», preguntó. «Un corazón. Mira», le mostró el dibujo. Era rojo y torcido, pero inequívocamente un corazón. «Es mi corazón. El doctor dijo que está enfermo, pero lo dibujé feliz porque usted lo va a arreglar». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Lo haré, Alma, lo prometo. Igual que arregló a papá». Ricardo miró a Javier, desconcertado. Javier sonrió con timidez. «Cree que me arregló porque dejé de llorar tanto». «¿Y paró?». «Un poco». Javier regresó a frotar la lápida. Es difícil no tener esperanza cuando alguien aparece de la nada y te ofrece un milagro. Ricardo bajó a Alma y se acercó. «¿Puedo ayudar?». «Señor, usted no tiene por qué. Quiero hacerlo». Javier le entregó un trapo. Trabajaron uno junto al otro en silencio por unos minutos. El sol era intenso, pero una brisa suave hacía el calor tolerable. Alma canturreaba una canción infantil mientras dibujaba. «Ella lo es todo para mí», dijo Javier de repente. «Cuando Estela murió, pensé en renunciar a todo. Alma tenía 2 meses. Lloraba toda la noche. Yo no sabía ni cambiar un pañal correctamente. No sabía preparar un biberón a la temperatura adecuada. No sabía nada de ser padre. ¿Y cómo aprendió? Cometiendo muchos errores, pero había una enfermera en el hospital, doña Graciela, que se compadeció de mí. Me enseñó lo básico. Me dijo que el resto lo descubriría en el camino, y lo hice». Javier dejó de limpiar y miró a Alma. «Ella me salvó tanto como yo la salvé a ella. Me dio una razón para levantarme cada día, una razón para no rendirme cuando el dinero no alcanzaba, una razón para creer que la vida todavía valía la pena». Ricardo no dijo nada, solo continuó limpiando. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor?». «Claro. ¿Por qué está haciendo esto?». «De verdad, no es solo por el parecido con Isabel. Hay algo más». Ricardo se detuvo. Miró la tumba de su hija, luego a Alma y finalmente a Javier. «Porque usted es el padre que yo nunca fui», dijo, con la voz apenas audible. «Usted trabaja 16 horas al día en un empleo que apenas le da para vivir. Duerme 4 horas por noche. No tiene dinero para una comida decente, pero ama a esa niña con cada fibra de su ser. Yo lo tenía todo, dinero ilimitado, tiempo que pude haber aprovechado, una hija que me necesitaba, y elegí las reuniones, elegí los contratos. Elegí todo menos a ella». Javier permaneció en silencio por un largo momento. Luego comentó: «Aún puede elegir diferente ahora, señor. Ella está muerta, Javier. Pero Alma no lo está.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa o una maldición. Esa noche, Ricardo cenó con Javier y Alma en su pequeño departamento. Era un lugar diminuto, con humedad en el techo y muebles viejos. Pero estaba limpio, ordenado, lleno de dibujos de Alma pegados en las paredes. Comieron arroz, frijoles y pollo a la plancha que Javier preparó. Alma se sentó en el regazo de Ricardo y le pidió que contara historias. Él no sabía muchas, así que inventó una sobre un caballito mágico que volaba por el cielo. Después de la cena, mientras Javier lavaba los platos, Alma se quedó dormida en el sillón con la cabeza en el hombro de Ricardo. Él miró ese rostro tan familiar y sintió algo que no sentía hacía 5 años. Paz, pero también miedo, porque se estaba encariñando. Estaba comenzando a amar a esa niña que no era suya. Estaba empezando a sentir que tenía una segunda oportunidad. Y las segundas oportunidades siempre vienen con un precio. «Señor», llamó Javier desde la cocina, «¿puedo decirle algo?» «Claro». Javier se secó las manos y se acercó a la sala. Se sentó en la silla vieja frente al sofá. Parecía tenso. «No sé bien cómo expresarlo, pero estoy agradecido por lo que está haciendo, por la cirugía, por la atención, por todo. Pero…» Se detuvo eligiendo sus palabras con cuidado. «Usted no puede reemplazar lo que perdió a través de Alma. Ella no es Isabel, y temo que cuando se dé cuenta de eso se irá, y ella sufrirá, y no puedo permitir que mi hija vuelva a sufrir». Ricardo miró a Alma dormida, el cabello castaño cayendo sobre su cara, la respiración suave, las manos pequeñas cerradas en puños flojos. «Tiene razón», dijo por fin. «Ella no es Isabel, pero quizás yo no estoy intentando reemplazar nada. Tal vez solo estoy tratando de ser la persona que debí haber sido hace 5 años». Javier asintió lentamente, pero la preocupación no desapareció de sus ojos. Más tarde, cuando Ricardo regresaba a casa en su auto, recibió un mensaje del investigador privado que había contratado días atrás. «Necesito mostrarle algo urgente. Encontré registros que no tienen sentido. Llámeme cuando pueda». Ricardo miró el teléfono. Luego, la carretera oscura frente a él. Podía ignorar el mensaje. Podía olvidar toda la investigación. Podía simplemente aceptar la coincidencia imposible y seguir adelante, ayudando a Alma y construyendo algo nuevo con Javier. Pero él no era esa clase de persona. Nunca lo fue. Entonces marcó el número del investigador, y cuando Benito Olivos contestó y dijo: «Ricardo tiene que sentarse antes de escuchar esto», supo que nada volvería a ser sencillo, que la verdad estaba a punto de destruirlo todo, y que la paz que había sentido por unos días era solo el silencio antes de la tormenta. Benito Olivos tenía poco más de 50 años y 25 de experiencia como investigador privado. Ricardo lo contrataba desde hacía años para verificar antecedentes de socios comerciales, investigar fraudes corporativos, encontrar información que otros no podían. Benito jamás había fallado. Jamás pareció conmocionado. Pero cuando Ricardo llegó a su oficina esa mañana, Benito estaba pálido. «Me pidió que investigara a Javier Soto», comenzó Benito, empujando una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Y lo hice, todo limpio. Mantenimiento por 8 años. Antes de eso, limpiador en el Hospital Central del Bosque. Viudo, sin antecedentes criminales, sin deudas sospechosas. Es exactamente quien dice ser. Entonces, ¿por qué me mira como si hubiera visto un fantasma?» Benito respiró hondo. «Porque mientras lo investigaba, encontré algo sobre su hija, sobre Isabel». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué?» «El protocolo hospitalario exige que se almacenen muestras de tejido de pacientes oncológicos, ADN, biopsias, todo.
Es el procedimiento estándar, así que obtuve los registros médicos completos de Isabel y encontré una inconsistencia. ¿Qué tipo de inconsistencia? Benito abrió la carpeta. Dentro había documentos médicos, formularios, resultados de análisis. Durante el tratamiento de Isabel, se realizaron múltiples pruebas de compatibilidad. Para un trasplante de médula ósea, es un procedimiento habitual en casos de leucemia cuando el tratamiento convencional no funciona. Lo sé, me hicieron la prueba a mí y a Silvana. Ninguno de los dos era compatible. Exacto. Benito señaló un papel específico. Aquí está el resultado de su prueba, incompatible. Aquí el de Silvana, también incompatible. Pero hay algo extraño. ¿Qué? El resultado de su prueba muestra incompatibilidad no solo para el trasplante. Muestra que usted no podría ser biológicamente el padre de Isabel. El mundo se detuvo. Ricardo se quedó mirando el papel sin poder asimilar las palabras. Estaban allí, en lenguaje técnico y frío, indicando que no había correspondencia genética entre él y la niña a la que había llamado hija. Esto no puede ser correcto. Triple verificación, Ricardo. Le pedí a 3 laboratorios distintos que analizaran los datos archivados. Todos llegaron a la misma conclusión. Benito hizo una pausa. Isabel no era su hija biológica. La habitación comenzó a dar vueltas. Ricardo se agarró al borde del escritorio para no caer. ¿Cómo es posible? Silvana estaba embarazada. Yo la vi. Yo estaba allí cuando... Se detuvo. No. Yo no estaba allí, yo estaba en Dubái. Exactamente. Silvana me fue infiel. Parece que sí. Ricardo se levantó tan rápido que la silla cayó. Salió de la oficina sin decir nada más. Subió a su auto. Condujo sin rumbo. Y cuando se dio cuenta estaba frente al condominio donde vivía Silvana. Su exesposa lo recibió con asombro. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» Él entró sin ser invitado. «Necesitamos hablar». Silvana cerró la puerta a la defensiva. ¿Sobre qué? Sobre Isabel. Algo cambió en su rostro, una tensión casi imperceptible. Isabel está muerta, Ricardo. Ya hablamos de esto 1000 veces. Ella no era mi hija. El silencio fue total. Silvana se quedó completamente inmóvil, como una estatua. «No sé de qué estás...» «¡No me mientas!», gritó Ricardo. «Vi las pruebas de ADN, los registros hospitalarios. Isabel no tenía compatibilidad genética conmigo, porque yo no era su padre. Así que dime, ¿de quién era esa niña?» Silvana retrocedió, sus manos temblando. «Ricardo, eso ya no importa. Ella ya se fue». «Claro que importa. Importa porque pasé 5 años culpándome por no haber sido un buen padre para una niña que ni siquiera era mía. Importa porque me mentiste durante 4 años. Importa porque todo lo que creí saber sobre mi vida era una farsa. ¿Quieres la verdad?», Silvana explotó. «¿De verdad quieres saber? Antes de casarnos tuve una aventura. Fue breve, fue estúpido. Y cuando descubrí que estaba embarazada, el padre biológico ya se había marchado, regresado a Europa, sin contacto, sin vuelta atrás. Así que elegí seguir con el matrimonio, elegí dejarte creer que era tu hija, porque era más conveniente, porque tú tenías dinero, porque no querías ser madre soltera». Cada palabra fue un golpe. Ricardo sintió que se derrumbaba de adentro hacia afuera. «Me usaste». «Nos usamos mutuamente, Ricardo. Tú me querías por el estatus de mi familia. Yo te quería por tu dinero. Este matrimonio siempre fue una transacción. Isabel fue solo una complicación imprevista». «¿Una complicación? Era una niña. Y traté de amarla, traté de ser madre, pero no podía mirarla sin ver mi error, sin ver la mentira en la que estaba viviendo. Así que me distancié. Y tú estabas tan absorto en tus negocios que ni te diste cuenta». Ricardo se sentó en el sofá, sin fuerzas en las piernas. Todo fue una mentira. No todo. Su enfermedad fue real, su muerte fue real, el sufrimiento fue real. Pero la culpa que cargué se basó en una mentira. Creí que había fracasado como padre.
Pero ni siquiera era el padre para empezar. Silvana se sentó a su lado manteniendo la distancia. ¿Crees que eso cambia algo? Aún la criaste por 3 años. Aún estuviste ausente. Aún elegiste el trabajo en lugar de ella. La sangre no modifica eso. Tienes razón. Ricardo se levantó, su voz apagada. No cambia nada. Solo lo empeora todo. Porque significa que desperdicié la única oportunidad que tuve de ser padre. Y ni siquiera era mi oportunidad para desperdiciar. Salió del departamento. Silvana no intentó detenerlo. En las semanas siguientes, Ricardo se aisló. No contestaba las llamadas de Javier. No respondía mensajes. Canceló la cita de seguimiento de Alma. Envió a su abogado a informar que seguiría pagando la cirugía, pero que no se involucraría personalmente. Javier se presentó en la mansión 3 veces. Ricardo no abrió la puerta. Hasta que una noche, 4 semanas después de la revelación, Javier simplemente irrumpió. No literalmente. Pero estuvo tocando el timbre por 40 minutos hasta que Ricardo abrió solo para hacerlo callar. ¿Qué quieres? Ricardo estaba irreconocible. Barba crecida, ojos hundidos, olía a alcohol. Quiero saber por qué nos abandonó. No abandoné a nadie. Estoy pagando la cirugía. Alma pregunta por usted todos los días. ¿Dónde está el tío Ri? ¿Por qué ya no viene? ¿Qué le digo? Dile la verdad. Que no soy nadie importante. Que soy solo un idiota rico que creyó que podía arreglar el pasado a través de una niña que ni siquiera es suya. Ella nunca fue suya, Ricardo. Siempre fue mía. Pero usted era importante para ella de todas formas. Y ahora está haciendo exactamente lo que hizo con Isabel. Está abandonando. Ricardo explotó. Usted no entiende. Isabel no era mi hija. Toda mi vida fue una mentira. Pasé 5 años culpándome por fallarle a una niña que ni siquiera era mía. ¿Y eso cambia algo? Gritó Javier de vuelta. Usted vivía con ella. La crió. La sangre no define la familia, Ricardo. La presencia define, el amor define. Y usted está fallando de nuevo, no con Isabel, sino con Alma. Una niña viva que lo necesita. Y usted está eligiendo hundirse en la autocompasión en vez de estar presente. No puedo. ¿Por qué? Porque duele demasiado. La voz de Ricardo se quebró. Duele mirarla y recordar lo que perdí. Duele intentar de nuevo y saber que voy a fallar. Duele amar y saber que no merezco ser amado de vuelta. Entonces es un cobarde. Ricardo se quedó en silencio. Es un cobarde, repitió Javier, más suave esta vez. Teme volver a amar porque puede salir mal. Teme intentar ser mejor porque puede no lograrlo. Entonces elige quedarse solo porque es más fácil. Porque no tiene que arriesgar nada. Javier dio un paso atrás. La cirugía de Alma es dentro de 3 semanas. Si aparece, perfecto. Si no aparece, sabré qué clase de hombre es usted en realidad. Javier se marchó, dejando a Ricardo solo en la mansión vacía. Y esa noche, Ricardo soñó con Isabel. No era una pesadilla, era un recuerdo. De ella en el hospital, sosteniendo el osito de peluche, diciéndole al limpiador desconocido: cuando uno está triste, necesita un amigo. Cuando despertó, el sol estaba saliendo. Y Ricardo se dio cuenta de algo que lo aterrorizó y lo liberó al mismo tiempo. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero aún tenía tiempo de elegir el futuro. La pregunta era, ¿tendría el coraje? Ricardo dejó de contar los días después de la 2ª semana. ¿O fue la 3ª? Ya no importaba. El tiempo había dejado de tener significado. La mansión estaba oscura incluso de día. Todas las cortinas cerradas. Todas las luces apagadas. Él se movía por los cuartos como un espectro, evitando los espejos porque no quería ver en lo que se había convertido. Las botellas de whisky se acumulaban. Primero 1 por noche, después 2. Luego dejó de contarlas también. El teléfono sonaba constantemente. Abogados, socios de negocios, personas que querían algo de él. Ricardo contestaba solo para colgar de inmediato, excepto cuando era Javier. Ahí ni siquiera atendía.
En las noches difíciles se quedaba sentado en la habitación de Isabel. Era el único cuarto de la mansión que jamás había alterado tras su muerte. Los juguetes aún estaban en los estantes, los libros infantiles apilados junto a la pequeña cama que nadie usaba ya, las paredes aún pintadas de rosa claro con nubes blancas. Salvo que ahora lo sabía, nada de eso era suyo. Isabel nunca fue suya. Esa habitación era un monumento a una mentira. Una noche tomó uno de los libros de cuentos, La princesa y el dragón. A Isabel le encantaba ese. Le pidió a Ricardo que lo leyera docenas de veces. Él siempre decía que estaba ocupado, que leería después, que mañana, sin falta mañana. El mañana nunca llegó. Ricardo arrojó el libro contra la pared con tal fuerza que el lomo se partió. Su abogado apareció al 5.º día, o tal vez fue el 7.º. Tocó a la puerta hasta que Ricardo abrió. «Te ves terrible», fue lo primero que dijo Roberto. «Gracias, ya puedes irte». «No puedo. Tengo documentos que necesitan tu firma. La cirugía de la niña está programada para dentro de una semana. El hospital espera la transferencia final». «Entonces transfiere. Necesito tu autorización». Ricardo tomó la pluma y firmó sin leer. «Listo. Ahora vete». Roberto no se movió. «Ricardo, te conozco desde hace 15 años. Te vi construir un imperio de la nada. Te vi negociar con multimillonarios, políticos, criminales. Nunca te vi renunciar a nada. Hasta ahora. Felicidades. Estás presenciando un momento histórico. Esa niña va a entrar a cirugía a corazón abierto y ni siquiera vas a aparecer. No soy nadie para ella. Soy un extraño adinerado que pagó una cuenta. Ella tiene a su padre. No me necesita». «¿De verdad crees eso?» Ricardo no contestó. Roberto dejó los documentos sobre la mesa y se fue. Los días se arrastraron. Ricardo dejó de comer correctamente. Dejó de dormir en horarios normales. Pasaba las madrugadas despierto, viendo nada en la televisión, pensando en todo y en nada a la vez. La culpa era una criatura viva. Tenía tentáculos que alcanzaban cada rincón de su mente. Le fallaste a Isabel. Te traicionaron y fuiste demasiado tonto para darte cuenta. Le estás fallando a Alma ahora. Eres exactamente lo que Javier dijo, un cobarde. La mañana de la cirugía, Ricardo se despertó en el sofá de la sala con una botella vacía en la mano y la televisión aún encendida. El reloj marcaba las 6:47. La cirugía estaba programada para las 8:00. Podría ir. Aún había tiempo. Pero sus pies no se movieron. ¿Por qué debería hacerlo? Alma tenía a Javier, tenía a los médicos, tenía todo lo que necesitaba. Ricardo era solo un observador más. Otro hombre rico con complejo de salvador que tiraba dinero a los problemas para sentirse mejor. Así que se quedó en el sofá y esperó. A las 8:30 imaginó a los médicos haciendo la primera incisión. A las 9:15 imaginó el pequeño corazón de Alma expuesto, vulnerable, siendo reparado por manos expertas. A las 10:40 el teléfono sonó. Era Javier. Ricardo contestó antes de pensarlo. «Está viva». La voz de Javier estaba destrozada, pero se notaba el alivio. «La cirugía fue un éxito. Está viva». Ricardo no podía hablar. «Usted no vino». No era una pregunta. Era una declaración. Y había algo mucho peor que la ira en la voz de Javier. Había decepción. «Alma preguntó por usted antes de entrar. ¿Dónde está el tío Ri?», fue lo último que dijo antes de dormirse. Y yo no supe qué responder. «Javier, no diga nada. Lo entendí. Hizo lo que pudo. Pagó la cirugía y se lo agradezco. Pero usted no es quien yo creí. Y me alegro de que Alma lo descubra ahora, mientras aún es niña y puede olvidarlo, que dentro de unos años cuando le dolería más». «Espera». Pero Javier ya había colgado. Ricardo se quedó mirando el teléfono por un buen rato. Luego miró a su alrededor. La mansión enorme y vacía, las botellas esparcidas, su propia vida que había construido y que ahora parecía una cárcel.
¿Qué tenía al final? Dinero, mucho dinero, dinero suficiente para pagar cirugías, para comprar autos, casas, lo que fuera. Pero ¿para qué? No tenía a nadie, no tenía propósito, no tenía nada más que culpa y soledad. Isabel estaba muerta hacía 5 años y él seguía muriendo con ella, un poco cada día, un poco con cada elección de no vivir. Su teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi no contesta. Pero algo lo hizo pulsar el botón verde. ¿Ricardo Valdés? Sí. Llamamos del Hospital Central del Bosque. Hemos intentado contactarlo durante días. Es sobre los registros médicos que solicitó, los del archivo de hace 5 años. Ricardo lo había olvidado por completo. ¿Qué pasa con ellos? Encontramos algunas inconsistencias en los registros, discrepancias importantes. La directora querría hablar personalmente con usted. ¿Sería posible que viniera hasta aquí? ¿Qué tipo de discrepancias? Preferimos no discutirlo por teléfono, señor, pero involucra a la paciente Isabel Valdés y también, involucra a otra niña, una que nació en el mismo periodo. Los registros se mezclaron de alguna forma y hay información que no cuadra. La sangre de Ricardo se congeló. ¿Qué otra niña? Una niña llamada Alma Soto. Nació prematura, 2 meses antes de lo esperado, en la misma ala donde Isabel estaba internada. Y señor, hay algo en los registros de nacimiento que usted necesita ver en persona. Algo que podría cambiarlo todo. Ricardo ya estaba de pie sin darse cuenta. De pronto, toda la niebla de alcohol y autocompasión se desvaneció. Porque si había una cosa que Ricardo Valdés sabía hacer, era resolver problemas cuando tenía suficiente información. Y ahora, por fin, tal vez estaba a punto de descubrir la verdad que lo explicaba todo. La verdad sobre Alma. La verdad sobre ese parecido imposible. La verdad que podría destruirlo por completo o salvarlo de sí mismo. Y por primera vez en semanas, Ricardo sintió algo más que desesperación. Sintió miedo, porque cuanto más te acercas a la verdad, más aterradora puede ser. Ricardo entró en el Hospital Central del Bosque por primera vez en 5 años. El olor era el mismo. Desinfectante, miedo y muerte disfrazados de esperanza. Cada paso por los pasillos era una puñalada en la memoria. La directora administrativa, doctora Elena Vargas, lo esperaba en una sala de reuniones del 3er piso. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso, recogido en un moño estricto, ojos cansados de quien ya ha visto demasiado. «Señor Valdés, gracias por venir tan rápido», señaló una silla. La mesa estaba cubierta de carpetas, documentos, formularios amarillentos por el tiempo. Dijo que había inconsistencias en los registros. ¿Qué tipo? La doctora Vargas respiró hondo. Hace 5 años tuvimos un periodo caótico en este hospital. Huelga de personal, el sistema informático caído por días, equipo reducido. Fue una pesadilla administrativa. Y en medio de todo eso, 2 situaciones críticas ocurrieron simultáneamente en el ala de oncología pediátrica. Abrió una de las carpetas. Ricardo reconoció el nombre Isabel Valdés. Su hija estaba en fase terminal. Todos sabíamos que era cuestión de días. Y esa misma semana, una empleada subcontratada, Estela Soto, fue ingresada de urgencia en el ala de maternidad. Graves complicaciones en el embarazo. Estaba en el 8º mes, pero el bebé estaba sufriendo. Tuvieron que realizar una cesárea de emergencia. Javier me contó eso. Lo que Javier no sabe. La doctora Vargas hizo una pausa, eligiendo las palabras. Lo que nadie sabía, hasta que empecé a revisar estos archivos, es que Estela Soto no estaba sola esa noche. Había otra paciente en la misma sala quirúrgica. Otra cesárea de emergencia sucediendo al mismo tiempo. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién? Silvana Valdés, su ex-esposa. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Silvana no estaba embarazada hace 5 años. Isabel ya tenía 3 años. Exactamente. La doctora Vargas abrió otra carpeta.
Pero los registros dicen lo contrario. Según los documentos que encontramos, Silvana ingresó al hospital esa noche con un parto prematuro. 7 meses de gestación. Fue un embarazo oculto. Los registros muestran que ella usó un nombre falso durante el control prenatal para evitar la exposición pública. Ricardo no podía procesarlo. Está diciendo que Silvana tuvo otro hijo, mientras Isabel se estaba muriendo. No solo lo tuvo, la bebé nació viva, una niña saludable a pesar de la prematuridad. La doctora Vargas deslizó un acta de nacimiento sobre la mesa. Ricardo leyó el nombre, Alma, pero el nombre de la madre estaba tachado, corregido a mano. Donde antes había algo ilegible, alguien había sobreescrito, Estela Soto. ¿Qué fue lo que pasó? Caos, puro caos. La doctora Vargas sacó más documentos. Las 2 cesáreas ocurrieron en la misma sala, con minutos de diferencia. Estela Soto sufrió una hemorragia grave durante el parto. Casi muere en la mesa. Mientras tanto, la bebé de Silvana nació llorando, fuerte, y la bebé de Estela nació en estado crítico. No respiraba bien. Fue directo a la UCI neonatal. Ricardo estaba temblando. ¿Está diciendo que hubo un cambio? No fue intencional, al menos no al principio. La doctora Vargas abrió un informe médico. En la confusión, con el sistema informático caído, los registros se hicieron a mano, y alguien cometió un error. O tal vez no fue un error. Puso 2 fotos una al lado de la otra en la mesa. Eran fotos de expedientes, 2 recién nacidas, idénticas a los ojos de cualquiera que no fuera un profesional capacitado. Cuando Estela despertó de la anestesia días después, su bebé había sobrevivido contra todo pronóstico. Ella creyó que era su hija, Javier también, porque las pulseras de identificación estaban ahí. Los documentos decían que era Alma Soto, y nadie preguntó. ¿Y Silvana? Silvana abandonó el hospital 3 días después, sin la bebé. Según la enfermera que estaba de turno esa noche, la doctora Vargas pasó páginas hasta encontrar una declaración. Silvana dijo que no quería a la niña, que la daría en adopción, pero que necesitaba tiempo para procesar los papeles. La enfermera pensó que era extraño porque Silvana parecía aliviada, como si se estuviera deshaciendo de un problema. Ricardo sintió náuseas. Abandonó a su propia hija. No oficialmente. Pagó todos los gastos médicos, pero nunca más regresó. Y aquí está la parte más perturbadora. La doctora Vargas sacó un último documento. 2 semanas después del nacimiento de Alma, Isabel Valdés falleció. El mismo día se procesaron los registros de alta hospitalaria de Alma Soto. Javier se llevó a la bebé a casa, una bebé que él cree que es hija de Estela, pero genéticamente es mi hija. Las palabras salieron de Ricardo como una confesión o una sentencia. La doctora Vargas asintió. Hicimos pruebas de ADN usando el material archivado, muestras de tejido que conservamos de todos los pacientes. Alma Soto tiene una correspondencia genética del 99.7% con usted. Es su hija biológica. Ricardo no podía respirar, no podía pensar. El mundo giraba demasiado rápido. Isabel no era mi hija, Alma sí lo es. Sí. ¿Y Javier no lo sabe? Nadie lo sabe, excepto usted y yo ahora. Ricardo miró los documentos esparcidos en la mesa. Las fotos, el acta de nacimiento con el nombre tachado. 5 años de mentiras, 5 años de culpa equivocada, 5 años viviendo el duelo por la niña equivocada mientras su verdadera hija crecía a metros de distancia, en el cementerio donde él lloraba. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque Alma está enferma, necesitará un trasplante de médula ósea en el futuro si hay complicaciones. Y usted es el padre biológico. Es información médica relevante. La doctora Vargas cerró las carpetas. Pero también porque es lo correcto. Usted tiene derecho a saber la verdad. ¿Y Javier? Él crió a Alma como su hija por 5 años. Legalmente, él es el padre. Su nombre está en el acta. Él registró a Alma como suya.
Este error hospitalario no cambia eso ante la ley, a menos que usted quiera impugnar. Ricardo se puso de pie, sus piernas apenas lo sostenían. Tengo que irme de aquí. Señor Valdés. Pero Ricardo ya estaba caminando, por los pasillos, por las escaleras, afuera del hospital. El aire frío de la noche golpeó su rostro como una bofetada. Tenía una hija viva, una hija a la que pasó semanas ayudando, conociendo, amando, sin saber que era suya. Y Javier, que lo llamó cobarde. Javier, que dijo que la familia no se trataba de sangre. Pero ahora sí se trataba de sangre. Alma tenía el ADN de Ricardo, era su hija biológica. Silvana la había abandonado. Estela había muerto. Javier crió a una niña que no era suya creyendo que lo era. Y Ricardo tenía una elección imposible por delante: contar la verdad y destruir la única familia que Alma conocía, o guardar silencio y vivir con el secreto más grande de su vida. Tomó su teléfono, marcó el número de Javier. Cuando éste contestó, Ricardo solo pudo decir: necesitamos hablar, ahora, porque algunas verdades no podían esperar, aunque destruyeran todo a su paso. Ricardo encontró a Javier en el pasillo de la clínica La Esperanza, 3 pisos por encima de donde Alma se recuperaba de la cirugía. Javier estaba recostado contra la pared, sus ojos enrojecidos por el cansancio y el alivio. Cuando vio acercarse a Ricardo, su rostro se endureció. ¿Qué quiere? Hablar. 5 minutos. Por favor. Javier se cruzó de brazos. Perdió el derecho a pedirme cualquier cosa cuando no apareció esta mañana. Lo sé, y tenía razón sobre mí. Soy un cobarde, pero hay algo que usted necesita saber, algo que lo cambia todo. No hay nada que... Alma es mi hija. El silencio fue tan profundo que Ricardo podía escuchar su propio corazón latiendo. Javier dio un paso al frente, el rostro contraído en confusión. ¿De qué me está hablando? Ricardo sacó la carpeta que llevaba bajo el brazo. Los documentos del hospital, las actas, las pruebas de ADN. Hace 5 años, 2 mujeres dieron a luz en el Hospital Central del Bosque la misma noche. Mi exesposa, Silvana, y su esposa, Estela. Hubo un error, un cambio. La bebé que Estela se llevó a casa no era suya biológicamente. Era de Silvana, era mía. Javier le arrebató los papeles de la mano a Ricardo. Leyó, releyó. Las manos le empezaron a temblar. Esto no puede ser cierto. Lo es. Hice que 3 laboratorios distintos lo confirmaran. Alma tiene mi ADN. Es mi hija biológica. Javier se recostó en la pared, sus piernas fallando. ¿Está diciendo que Alma no es hija de Estela? Genéticamente no. Pero yo la he cuidado desde que nació. Me levanté de madrugada, cambié pañales, la sostuve cuando lloraba, trabajé 16 horas al día para alimentarla. Es mi hija. Lo sé. No lo sabe. Javier tiró los papeles al suelo. Usted no sabe lo que es criar a un niño solo, lo que es verla dar sus primeros pasos y no tener a nadie con quien compartirlo, lo que es trabajar hasta que los huesos duelan, porque si usted para, ella no come. Usted no sabe nada de ser padre. Tiene toda la razón. La respuesta desarmó a Javier. Esperaba una pelea, esperaba que Ricardo reclamara derechos, pero no esperaba estar de acuerdo. Ricardo respiró hondo. Usted es el padre de Alma, de todas las maneras que importan. Yo soy solo un accidente biológico, un error de hospital. Usted es a quien ella llama papá. Usted es a quien busca cuando tiene miedo. Usted es quien le enseñó a amar, a sonreír, a vivir a pesar de todo. Yo no vine aquí para quitarle a Alma. Entonces, ¿para qué vino? Porque usted merece saber la verdad, y porque Alma también lo merece. Algún día, cuando sea mayor, cuando pueda entender. Javier se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. No entiendo. ¿Por qué Silvana abandonó a su propia hija? Porque es egoísta, siempre lo fue. La bebé era fruto de una aventura.
Ella ocultó el embarazo, y cuando Alma nació, vio la oportunidad de librarse de un problema. Dejó que el error del hospital sucediera, tal vez incluso lo facilitó. ¿Y usted? Yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Estaba enfocado en Isabel, enfocado en los negocios, enfocado en cualquier cosa menos en mi propia familia. Ricardo se sentó junto a Javier. Pasé 5 años lamentando a la hija que perdí, y ella estuvo viva todo el tiempo, creciendo a metros de distancia de mí, y cuando por fin la encontré, ya era tarde. Usted ya la amaba, y ella ya lo amaba a usted. ¿Qué quiere de mí? Nada. Quiero ser parte de la vida de Alma, no como padre. Usted es su padre, sino como lo que Isabel me dio, una segunda oportunidad de hacer las cosas de otra forma, de estar presente, de amar sin intentar reemplazar nada. Javier lo miró. ¿Le va a contar a Alma? Esa es su decisión. Ella es su hija. Usted decide cuándo y si debe saberlo. Y si digo que nunca, entonces será nunca. Javier cerró los ojos. Las lágrimas rodaron. Siempre supe que no se parecía a mí. Todos decían que era idéntica a Estela, pero Estela tenía ojos claros, piel más clara. Alma es diferente, y nunca lo cuestioné porque no importaba. Ella era mía igual, y lo sigue siendo. La puerta del pasillo se abrió. Una enfermera apareció. «Señor Soto, Alma está despierta. Está preguntando por usted». Javier se levantó de golpe. Ricardo también. Se miraron por un momento. «Venga conmigo», dijo Javier. «¿Está seguro?» «Usted pagó la cirugía. Se mantuvo alejado cuando debió estar cerca. Pero está aquí ahora. Y Alma preguntó por usted». Javier empezó a caminar. «Además, si usted es su padre biológico, tiene derecho a ver que está bien. Solo no espere que lo llame papá, porque ese título ya tiene dueño». Ricardo siguió a Javier hasta el cuarto. Alma estaba acostada en la cama, pálida pero despierta. Al ver a Javier, su rostro se iluminó. «Papi, estoy aquí, mi amor». Javier corrió y le tomó la mano. Entonces Alma vio a Ricardo parado en la puerta. Sus ojos se abrieron. «¿Tío Ri?» Ricardo entró despacio. «Hola, Alma. Vino. Siento haberme tardado». «Está bien, papi dijo que tenía cosas importantes que hacer, pero vino ahora. ¿Vio? El doctor arregló mi corazón». Ricardo se arrodilló al lado de la cama. Miró ese rostro tan familiar, los ojos oscuros, la nariz pequeña, cada rasgo que creyó haber perdido con Isabel, pero que estaba allí, vivo, respirando. «Tu corazón está perfecto ahora». «Lo sé. Papi dijo que usted me ayudó. ¿Es como un superhéroe?» Ricardo rió, y fue la primera vez en semanas que el sonido no pareció roto. «No, su papá es el superhéroe. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Alma tomó la mano de Ricardo con una de las suyas y la de Javier con la otra. «Ahora tengo 2 superhéroes». Javier y Ricardo se miraron por encima de la cama. Había dolor allí. Había verdades difíciles que algún día tendrían que ser dichas. Pero también había algo más fuerte. Había una niña viva, una niña amada, una niña que no necesitaba escoger entre 2 hombres porque había espacio en su corazón para ambos. Más tarde, cuando Alma volvió a dormirse, Ricardo y Javier fueron al estacionamiento. El sol empezaba a ocultarse. «Hay algo más que necesito hacer», dijo Ricardo. «¿Qué?» «Confrontar a Silvana». Ella sabía del cambio. Sabía que Alma era nuestra hija, y nunca dijo nada. ¿Y qué va a hacer? No lo sé, pero no puede irse impune. Abandonó a una niña. Dejó que usted creyera una mentira. Dejó que yo sufriera creyendo que lo había perdido todo». Javier se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Haga lo que tenga que hacer. Pero no por mí ni por Alma. Hágalo por usted, porque necesita cerrar ese ciclo». Ricardo asintió. Esa noche fue al apartamento de Silvana por segunda vez. Cuando ella abrió la puerta y vio su expresión, supo. «Lo descubriste. Lo supiste desde el principio». Silvana no lo negó. Entró en el apartamento dejando la puerta abierta. Ricardo la siguió.
Estaba en labor de parto, comenzó ella, sola, asustada. Y cuando la bebé nació, miré esa cosa pequeña y me di cuenta, no quería esto, no quería ser madre de nuevo, no quería otra complicación en mi vida. Así que la abandonaste. Dejé que el destino decidiera. Había otra mujer dando a luz al mismo tiempo, una mujer que quería ser madre desesperadamente, y cuando me di cuenta de que había un error en los registros, no lo corregí. Dejé que sucediera. Dejé que Javier se llevara a mi hija pensando que era suya, porque él la iba a amar, y yo no. Ricardo sintió que la rabia crecía. Eres un monstruo. Tal vez, pero soy un monstruo honesto. Preferirías que me hubiera quedado con Alma, que la hubiera criado sin amor, que la hubiera hecho sentir que era una carga. Silvana se dio la vuelta. Le di a Alma lo mejor que podía, un padre que la amara de verdad. Javier es 1000 veces mejor padre de lo que tú jamás fuiste. Tiene razón, lo es, pero no era su decisión hacerlo. Tenía que haber dicho la verdad. ¿Y qué habría cambiado eso? Alma sería feliz sabiendo que su madre biológica la rechazó. ¿Serías tú mejor padre sabiendo desde el principio? ¿O le habrías fallado de la misma forma que le fallaste a Isabel? La verdad le dolió. Ricardo no tenía respuesta. Tomé una decisión terrible, continuó Silvana, pero funcionó. Alma tiene un padre que la ama, y ahora también te tiene a ti, aparentemente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que me quitaste 5 años que pude haber tenido con mi hija. No, tú te quitaste eso a ti mismo cuando elegiste no estar presente, cuando elegiste el trabajo en lugar de la familia, cuando elegiste todo menos lo que importaba. Yo solo facilité el proceso. Ricardo guardó silencio, porque ella tenía razón. Podía culpar a Silvana por la mentira, pero él mismo había construido la prisión donde vivía. No voy a demandarte, dijo finalmente. No voy a exponer esto públicamente. No voy a hacer nada que pueda lastimar a Alma, pero quiero que sepas, perdiste. Alma está viva, está sana, es amada, y tú no eres parte de eso. Elegiste salir, así que mantente fuera, para siempre. Silvana no respondió. Ricardo salió del apartamento y nunca más regresó, porque algunas batallas no se ganan destruyendo al enemigo. Se ganan eligiendo no convertirse en uno. 6 meses después, el cementerio lucía diferente aquella mañana de sábado. El sol brillaba con fuerza, calentando las lápidas de mármol e iluminando los árboles que rodeaban el lugar. Ya no parecía un sitio de muerte, parecía un lugar de memoria. Ricardo caminaba lentamente, sosteniendo la mano de Alma. Ella acababa de cumplir 4 años y estaba más fuerte que nunca. La cicatriz de la cirugía estaba oculta bajo su blusa, pero la transformación era visible en cada movimiento. Saltaba, corría, reía con una energía que no tenía antes. Javier venía justo detrás, cargando un ramo de lirios blancos y un paquete de crayones. Al llegar a la tumba de Isabel, Alma soltó la mano de Ricardo y corrió hacia la lápida. Tocó el mármol con cariño, como si estuviera saludando a una amiga. «Hola, Isabel», dijo con su voz aguda y dulce. «Te traje dibujos nuevos». Ricardo y Javier intercambiaron una mirada. En los últimos meses habían encontrado un equilibrio delicado. Javier era el padre. Siempre lo sería. Pero Ricardo estaba presente de una forma en que nunca lo había estado antes. Cenas semanales, paseos en el parque, cuentos antes de dormir cuando Javier tenía que trabajar hasta tarde. No era una familia tradicional, pero era una familia. Alma se sentó en el césped y comenzó a dibujar en la libreta. Ricardo y Javier colocaron las flores en el jarrón junto a la lápida. «¿Cree que ella lo sabe?», preguntó Javier en voz baja, mirando la foto de Isabel grabada en el mármol. «¿Isabel?» «Sí. ¿Cree que de alguna manera, donde sea que esté, sabe que funcionó?» Ricardo miró la foto de la niña que crió por 3 años. La niña que no llevaba su sangre, pero que cambió su vida para siempre. «Creo que sí».
Creo que de alguna forma todo esto empezó con ella, con ese osito de peluche que le dio a usted esa noche. Si no lo hubiera hecho, usted jamás habría creado un vínculo con este lugar, jamás habría traído a Alma aquí, y yo jamás los habría encontrado. ¿Destino? ¿O solo una niña bondadosa que sabía que la bondad crea ondas? Ricardo se agachó al lado de Alma. ¿Qué estás dibujando? Una familia, respondió Alma, sin levantar la vista del papel. Mira, este es papá, este es usted, tío Ri, y esta soy yo en medio. Ricardo sintió una opresión en el pecho. ¿Y quién es esta? Señaló una figura más pequeña a un lado. Es Isabel. Papi dijo que ella vive aquí, pero yo creo que vive en el cielo, y nos cuida desde allá. Javier se sentó al otro lado de Alma. ¿Quién te dijo eso? Nadie, solo lo sé. Alma terminó de colorear y levantó el dibujo. Listo, lo dejaré aquí para ella. Puso el papel sobre la lápida, sosteniéndolo con una piedra pequeña para que el viento no se lo llevara. Luego volvió junto a Ricardo y Javier. ¿Tío Ri? ¿Sí? ¿Por qué llora cuando viene aquí? Ricardo se secó los ojos rápidamente, pero no sirvió de nada. Alma ya lo había visto. Porque extraño a Isabel, pero ella está bien ahora. Ya no está enferma, no tiene que llorar. La simpleza de los niños era a veces más sabia que cualquier filosofía adulta. Tienes razón, dijo Ricardo, con la voz embargada. Ya no necesito llorar. Javier le puso la mano en el hombro. ¿Hizo las paces con todo esto? Lo estoy intentando, todos los días. Ricardo miró a Alma, que ahora perseguía una mariposa entre las lápidas. Pasé 5 años creyendo que había perdido la oportunidad de ser padre, de hacer las cosas de otra forma, de estar presente, y luego descubrí que la oportunidad estuvo ahí todo el tiempo. Solo estaba esperando que yo tuviera el coraje de tomarla. Y ahora aparezco, todos los días, de todas las maneras que puedo. No como el padre de Alma, porque usted ya cumple ese rol perfectamente, sino como alguien que la ama, alguien que ya no elegirá el trabajo, el dinero o cualquier otra cosa en lugar de ella. Javier sonrió. Ella también lo quiere, ¿sabe? Ayer me preguntó si podía ir a su fiesta de cumpleaños. Dijo que no sería una fiesta de verdad sin el tío Ri. Ricardo rió, y el sonido fue ligero, libre. No me la perdería por nada. Se quedaron allí por 1 hora más. Alma corrió, jugó, cantó. Javier contó historias sobre Estela, manteniendo viva su memoria para su hija. Ricardo solo observaba, agradecido por cada segundo. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminaron juntos de vuelta al estacionamiento. Alma iba en medio, sosteniendo las manos de ambos, balanceándose entre ellos como en un puente humano. ¡De nuevo! ¡De nuevo!, gritó, riendo mientras la levantaban en el aire. Y mientras Ricardo miraba esa escena, una niña feliz entre 2 hombres que la amaban de formas distintas, pero igualmente profundas, finalmente entendió. La familia no se trataba de sangre, no se trataba de genética o de actas de nacimiento. La familia se trataba de elección, de estar presente, de amar incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Isabel no fue su hija por sangre, pero fue su hija por amor. Alma era su hija por sangre, pero solo sería realmente suya si él elegía estar presente. Y él estaba eligiendo, todos los días, para siempre. Al llegar a los autos, Alma abrazó fuerte a Ricardo. «Te quiero, tío Ri. Yo también te quiero, Alma, más de lo que puedes imaginar». Ella se subió al auto con Javier. Ricardo se quedó mirando hasta que se fueron, despidiéndose por la ventana. Luego miró de vuelta hacia el cementerio, hacia el lugar donde todo había comenzado y terminado y vuelto a empezar. Y por primera vez en años, Ricardo Valdés sintió algo que había olvidado cómo sentir: paz. Porque había aprendido la lección más difícil que la vida podía dar. No importa cuántas veces falles, siempre hay tiempo de elegir hacer las cosas de manera diferente. Siempre hay tiempo para amar. Siempre hay tiempo para estar presente.
Y a veces las personas que pierdes te enseñan cómo encontrar a las personas que todavía puedes salvar